María había llegado al límite, después de perder su trabajo, enfrentar una deuda impagable y ver cómo su matrimonio se desmoronaba, sintió que su vida ya no tenía sentido. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío, un peso insoportable en el pecho y una voz que le susurraba, nada de esto importa, ¿para qué seguir? Una noche, en medio de su desesperación, María decidió que ya no podía más, escribió una carta de despedida, apagó las luces y salió al puente más cercano. Mientras caminaba hacia el borde, el frío de la noche no lograba apagar el calor de las lágrimas en su rostro. En su mente, solo había un grito silencioso: Dios, si realmente existes, dame una señal porque ya no puedo más. En ese instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de una amiga que no veía desde hacía años. María, no sé por qué, pero siento que debo decirte que no estás sola, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Por favor, llámame si necesitas hablar. María cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto. En ese momento entendió que ese mensaje no era una coincidencia. Era la respuesta de un Dios que veía su dolor, que escuchaba su clamor y que no había dejado de cuidarla, incluso cuando ella había perdido toda esperanza. María, con un alivio en su rostro y paz en su corazón, de inmediato regresó a su casa y se contactó con su amiga. Después de aquella noche, no solo encontró consuelo, sino que también comenzó a experimentar respuestas sobrenaturales en su vida. Las deudas que parecían imposibles de pagar comenzaron a resolverse, puertas de empleo inesperadas se abrieron y su matrimonio, que parecía perdido, empezó a sanar. María entendió que cuando confías en Dios, lo imposible se hace posible. Dios no ha cambiado. Él es el mismo que obró grandes milagros en el pasado y sigue actuando hoy. A continuación, veamos algunos de los milagros sorprendentes que Dios hizo en la Biblia y cómo Él quiere mostrar su poder en tu vida también. 1. Milagro de la salvación. La salvación es el primer milagro y el más grande que podemos recibir, es el acto por el cual Dios nos libra del pecado y nos ofrece la vida eterna a través de Jesucristo. Es un regalo inmerecido que transforma nuestra relación con Dios y nos da un propósito eterno. Juan 3:16. En Hechos 9:1 al 19, Saulo era un perseguidor apasionado de los cristianos, alguien decidido a destruir el movimiento que proclamaba a Jesús como el Mesías. Mientras viajaba a Damasco para arrestar a más creyentes, un encuentro sobrenatural con Jesús transformó su vida por completo. Una luz resplandeciente lo rodeó, y una voz divina le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro no solo lo dejó físicamente ciego por 3 días, sino que también abrió sus ojos espirituales. Saulo entendió que Jesús era el Salvador que él había rechazado. Al recibir la salvación, su vida dio un giro total. De ser un perseguidor de cristianos, se convirtió en Pablo, el defensor más ferviente del Evangelio, llevando el mensaje de salvación a las naciones. La salvación transforma lo imposible. Si Dios pudo cambiar a Saulo, puede transformar cualquier vida, sin importar cuán lejos parezca estar de él. 2. Milagro de la sanidad. La sanidad es la restauración de nuestro cuerpo, alma, mente y espíritu. Dios tiene el poder de curar enfermedades físicas, sanar heridas emocionales y liberarnos de enfermedades espirituales como la culpa y el pecado. En Marcos 5:25 al 34, una mujer que había sufrido durante 12 años de una enfermedad debilitante y vergonzosa lo había intentado todo: médicos, tratamientos y recursos. Su esperanza estaba casi extinguida, pero al oír hablar de Jesús, su fe revivió. Aunque sabía que no podía acercarse directamente, pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Con valentía y desesperación, se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. En ese instante, su cuerpo fue sanado por completo. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, la buscó. Cuando ella confesó lo que había hecho, él no solo confirmó su sanidad, sino que la llamó hija, restaurando también su identidad y dignidad. Este milagro muestra que la sanidad divina no solo alcanza el cuerpo, sino también el alma y el corazón. Jesús responde a la fe con amor y poder, recordándonos que incluso en nuestras peores condiciones, un toque de su gracia puede cambiarlo todo. 3. El milagro de provisión. El milagro de provisión ocurre cuando Dios suple nuestras necesidades de maneras inesperadas o milagrosas. Esto puede incluir recursos financieros, alimento, empleo, o cualquier cosa esencial para nuestra vida.
En Mateo 14, 13-21, Jesús alimentó a una multitud hambrienta con solo 5 panes y 2 peces. En lugar de preocuparse por la escasez, Jesús elevó su mirada al cielo, dio gracias y comenzó a repartir. No solo todos comieron hasta saciarse, sino que sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña que cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Dios, Él lo multiplica de manera abundante, más allá de nuestras necesidades. Dios no solo suple, sino que nos da abundantemente, muchas veces más allá de lo que podemos imaginar. 4. Milagro de protección. La protección divina es la intervención de Dios para salvarnos de peligros físicos, emocionales o espirituales. Dios envía a sus ángeles y actúa soberanamente para guardarnos de todo mal. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. En Daniel 6, la fe de Daniel lo llevó a ser acusado injustamente y arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Sus enemigos pensaron que sería el final, pero Daniel confiaba plenamente en el poder y la fidelidad de Dios. Durante toda la noche, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiéndolo de todo daño. A la mañana siguiente, el rey Darío, angustiado por la injusticia, corrió al foso y encontró a Daniel completamente ileso. Este milagro no solo demostró la protección divina sobre aquellos que permanecen fieles, sino que también llevó al rey a declarar que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. La protección de Dios es soberana y poderosa. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que su mano nos guarda en medio de cualquier adversidad, incluso en los momentos más peligrosos. 5. Milagro de la paz. El milagro de la paz es un regalo de Dios que nos permite experimentar calma y serenidad incluso en las circunstancias más difíciles. Es una paz que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, sino de su presencia en nuestras vidas. En Marcos 4:35-41, los discípulos se encontraban en un bote, enfrentando una tormenta feroz que amenazaba con hundirlos. Aterrados, despertaron a Jesús, quien dormía tranquilamente, diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Paz, sé quieto». De inmediato, la tormenta cesó y el mar se calmó por completo. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que reveló su capacidad de traer calma en medio del caos. Así como Jesús calmó esa tormenta física, hoy sigue calmando las tormentas emocionales y espirituales en nuestras vidas. Su paz no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Cuando invitamos a Jesús a nuestras tormentas, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos recuerda que Él tiene el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. 6. Milagro de la resurrección. La resurrección simboliza la victoria de Dios sobre la muerte y el pecado. No solo se refiere al acto físico de devolver la vida, sino también a la promesa de vida eterna y esperanza para los creyentes. En Juan 11:1-44, Lázaro, amigo cercano de Jesús, había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Para todos, su caso era definitivo, no había esperanza. Pero cuando Jesús llegó, declaró con autoridad: «Yo soy la resurrección y la vida». Frente a una multitud incrédula, Jesús ordenó: «Lázaro, sal fuera», y el hombre que estaba muerto salió vivo, envuelto aún en sus vendas funerarias. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también fue un anticipo de su propia resurrección y la promesa de vida eterna para quienes creen en Él. 7. Milagro de la transformación. Dios transforma vidas al renovar nuestros corazones y mentes. La transformación ocurre cuando permitimos que su amor y su espíritu nos cambien de adentro hacia afuera, convirtiéndonos en personas nuevas. En Lucas 19:1-10, Zaqueo era un recaudador de impuestos conocido por su deshonestidad y avaricia. Su reputación lo había aislado de la comunidad, pero un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Cuando Jesús lo llamó por su nombre y le dijo que quería quedarse en su casa, Zaqueo experimentó un cambio profundo en su corazón. Lleno de arrepentimiento y gratitud, Zaqueo declaró: «Daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado». Jesús respondió: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». El milagro en Zaqueo nos recuerda que Jesús puede transformar incluso los corazones más endurecidos.
Cuando nos encontramos con su amor y gracia, nuestras prioridades cambian y somos impulsados a vivir de manera honesta, generosa y alineada con su voluntad. Este milagro sigue ocurriendo hoy, en todos aquellos que se rinden a la obra transformadora de Cristo. 8. Milagro de la restauración. La restauración es el milagro mediante el cual Dios repara lo que está roto o perdido en nuestras vidas. Esto puede incluir relaciones, oportunidades, salud o tiempo perdido. Dios no solo restaura, sino que muchas veces lo hace en abundancia. En Job 42, 10 al 17, Job lo había perdido todo, su familia, sus bienes, su salud e incluso el apoyo de sus amigos. En medio de su dolor, Job mantuvo su fe en Dios, aunque no entendía por qué estaba pasando por tanto sufrimiento. Al final de su prueba, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Este milagro demuestra que Dios tiene el poder de restaurar todo lo que el enemigo ha destruido en nuestras vidas. No importa cuánto hayamos perdido, cuando confiamos en Él, Dios no solo repara, sino que lo hace en abundancia, mostrando su amor y fidelidad más allá de lo que podemos imaginar. 9. Milagro de la liberación. Dios nos libera de cualquier tipo de esclavitud, adicciones, temores, depresión, cargas espirituales o situaciones opresivas. Este milagro demuestra su poder para romper cadenas y darnos libertad. En Hechos 12, 1 al 11, Pedro estaba encarcelado, encadenado entre dos guardias y con vigilancia estricta. La iglesia oraba fervientemente por su liberación y en medio de la noche, un ángel del Señor apareció en la celda. Las cadenas cayeron de sus manos y el ángel lo guió fuera de la prisión, pasando por los guardias sin ser visto. Pedro pensó que era un sueño hasta que se encontró fuera y libre, dándose cuenta de que Dios lo había rescatado milagrosamente. Este milagro nos recuerda que Dios tiene el poder de liberarnos de cualquier cadena que nos ate, ya sea física, emocional o espiritual. No importa cuán imposible parezca la situación, cuando clamamos a Dios, Él interviene con su poder para romper barreras y guiarnos hacia la libertad. 10. Milagro de la sabiduría y guía. La sabiduría es un milagro que Dios concede a quienes la piden sinceramente. Él nos da claridad y discernimiento para tomar decisiones correctas y seguir su voluntad. En Primera de Reyes 3, 5 al 14, Dios se le apareció al joven rey Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, reconociendo su inexperiencia y la gran responsabilidad de gobernar a Israel, pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Agradado por su humildad y su enfoque en el bienestar del pueblo, Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también lo bendijo con riquezas, honor y una larga vida. Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra, famoso por sus decisiones justas. Este milagro muestra que cuando buscamos a Dios primero, Él no solo nos da lo que necesitamos, sino mucho más de lo que pedimos. Su sabiduría nos guía en los momentos más difíciles y nos capacita para vivir conforme a su propósito. Oración por un milagro. Señor amado, vengo ante ti con un corazón lleno de fe y necesidad. Reconozco que tú eres el Dios de los milagros, el mismo de ayer, hoy y siempre. Te pido que obres en mi vida de acuerdo a tu poder y misericordia. Sálvame, Señor, y guíame a la vida eterna en Cristo Jesús. Sana mis heridas, tanto físicas como emocionales, y restaura mi paz interior. Provee para mis necesidades, mostrando tu abundancia incluso en los momentos más difíciles. Protégeme de todo peligro, físico y espiritual, y envía a tus ángeles para guardarme. Dame la paz que solo tú puedes ofrecer, calma mis tormentas y lléname de serenidad en medio del caos. Resucita todo aquello que parece muerto en mi vida, mi esperanza, mis sueños y mi fe. Transforma mi corazón y mi mente, hazme una nueva criatura conforme a tu propósito. Restaura lo que he perdido, Señor, y devuélveme el gozo de vivir bajo tu gracia. Libérame de cualquier cadena que me ate, ya sea temor, pecado o desesperanza. Y finalmente, dame sabiduría para caminar en tu voluntad, tomar decisiones justas y vivir para glorificarte. Gracias Padre, porque sé que tú escuchas mis súplicas y que tu amor no tiene límites. Confío en que el milagro que espero está en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros que realizó en el pasado son una muestra de lo que sigue haciendo en nuestras vidas.
Lo único que Él nos pide es fe y confianza en su poder. Tal vez hoy sientas que enfrentas situaciones imposibles, pero recuerda que Dios es especialista en lo imposible, Dios lo hizo y lo volverá a hacer otra vez. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no ves la solución? Dios tiene un milagro para ti. No dejes de creer, porque Él es fiel para cumplir su promesa, lo que Dios hizo, lo hará otra vez, y lo hará contigo.